Enzo Anselmo Ferrari nació el 18 de febrero de 1898. Enzo fue un piloto de automovilismo y empresario de origen italiano, fundador de la Scuderia Ferrari y más tarde de la marca de automóviles que llevaría su apellido. El padre de Enzo, Alfredo Ferrari, trabajaba en una empresa de estructuras metálicas. Alfredo deseaba que sus hijos, Enzo y Dino Ferrari, se dedicaran a continuar con el negocio familiar. Pero Enzo afirmaba querer ser periodista o cantante de ópera. En 1908, Alfredo Ferrari llevó a sus dos hijos a ver una carrera de coches cerca de Modena. Desde ese momento, su vida quedaría marcada por las carreras de automóviles. Alfredo envió a sus dos hijos a una escuela de ingeniería mecánica. Dino aceptó los estudios y un año después sería enviado al frente, cuando Italia entra en la Primera Guerra Mundial. Partió de este mundo a causa de fiebre tifoidea. Alfredo Ferrari deja este mundo también en 1916, con lo que la empresa familiar quebró casi de inmediato. Enzo Ferrari quedó prácticamente solo y saltó de un trabajo a otro durante más de un año. En 1917 también fue reclutado por el ejército. Aunque intentó demostrar sus dotes como mecánico, sus superiores no lo tuvieron en cuenta y lo destinaron a herrar mulas. A los 20 años, Enzo terminó su servicio en el ejército, pero se encontró con una Italia de posguerra totalmente en crisis. Enzo consiguió una carta de recomendación del coronel de su regimiento y se dirigió a Turín, capital automovilística italiana, para buscar suerte. Solicitó trabajo en Fiat, pero no se le tuvo en cuenta. Fue rechazado. En 1919 se trasladó a Milán para trabajar como piloto de pruebas para Costruzioni Meccaniche Nazionali, dada la oportunidad de competir con el equipo de carreras de la compañía. Hizo su debut en la carrera Parma-Poggio di Berceto de 1919, terminando cuarto en su categoría. Dejó CMN al año siguiente para unirse a Alfa Romeo. Después de ganar el Circuito del Savio en 1923, Ferrari conoció a los padres de la aviación de la Primera Guerra Mundial, Francesco Baracca, los cuales le sugirieron a Enzo Ferrari que utilizara el emblema que adornaba el avión de su hijo para obtener buena suerte. El emblema del caballo encabritado llegó finalmente a representar el poder y el prestigio de la marca Ferrari. Ese año también se casó con Laura Domenica Garello. Conocido como poco dispuesto a dañar un motor empujándolo a sus límites, Ferrari ganó. Sin embargo, por sus logros en las carreras, él fue honrado en su país por sus logros deportivos. En 1929 armó su propio equipo de pilotos e ingenieros para su escuderia Ferrari. Compuesto principalmente por Alfa Romeo, la escuderia pronto se convirtió en la división de carreras oficial del fabricante de automóviles. Ferrari compitió su última carrera en agosto de 1931 y se convirtió en padre con el nacimiento de su amado hijo Dino en enero de 1932. A pesar de que anotó una gran victoria con uno de sus vehículos en el Gran Premio de Alemania de 1935, tuvo que cerrar su escuderia en 1937, cuando Alfa Romeo recuperó su división de carreras. Enzo dejó la empresa para siempre en septiembre de 1939, con la condición de que no podría utilizarse el nombre Ferrari en asociación con las carreras de coches, o por lo menos durante 4 años. Poco después de salir de Alfa Romeo, Enzo Ferrari abrió Autoavio Costruzioni
en Modena y trató de desarrollar sus propios coches de carreras. Pero el estallido de la Segunda Guerra Mundial produjo la intervención del gobierno en la empresa. Ferrari trasladó su fábrica a Maranello, donde se centró en la construcción de máquinas rectificadoras. En sus constantes viajes a Maranello, conocería a Lina Lardi, una secretaria con la que tendría un romance a sus 46 años. Con ella tuvo a su segundo hijo, Piero, quien en la actualidad es vicepresidente de la marca de coches fundada por su padre. En 1947, Enzo culmina el desarrollo del Ferrari 125, con motor de 1,5 litros. La primera carrera en que un Ferrari competiría sería en Piacenza, Italia, el 11 de mayo de 1947. En la carrera, a solo 3 vueltas del final y con la Ferrari en cabeza, se rompe la bomba de combustible. Enzo describiría al 125 entonces como un fracaso prometedor. Enzo nunca llegó a ver la competición y desde este momento jamás volvió a asistir a una carrera en la que un Ferrari compitiera. Enzo empezó el desarrollo de varios vehículos sin precedentes, de velocidades nunca antes vistas. Ferrari empezó a ganar casi todas las competiciones, pero los costes de las carreras eran enormes y a Ferrari se le acababa el dinero. Por esto, a pesar de su total falta de interés en la idea, Ferrari empieza a vender versiones de turismo de sus coches, es decir, coches de calle. Hay que recordar que los Ferrari surgieron como coches de carreras, para la pista, para los circuitos. A pesar de dispararse a la cima de la industria de las carreras de la década de 1950, Enzo Ferrari soportó una inmensa confusión personal durante este periodo. El mayor golpe fue la pérdida de su hijo Dino de distrofia muscular en 1956, una pérdida devastadora que lo convirtió en un recluso. Desde entonces, Enzo visita todas las mañanas la tumba de su primer hijo antes de ir a trabajar. Ferrari perdió los servicios de varios importantes ingenieros y ejecutivos en la revuelta de Palacio de 1961, luego de un altercado por la presencia invasiva de su esposa en la empresa. 2 años más tarde mantuvo serias conversaciones con la Ford Motor Company para la fusión de sus operaciones, pero se retiró en el último minuto debido a su preocupación por la pérdida de control de la empresa. Con el tiempo, en 1969, se dio parte del control de la compañía, cuando a cuestiones financieras le llevaron a vender una participación del 50% a Fiat. El acuerdo con Fiat contemplaba que Enzo se encargaría de la división de automóviles de carrera y Fiat fabricaría los turismos de Ferrari. Don Enzo renunció formalmente como presidente de su compañía en 1977, aunque conservó el control efectivo de los negocios. Tras la muerte de su esposa en 1978, admitió ser el padre de otro hijo, Piero, con su amante Lina Lardi, nacido en 1945. Enzo enfermó gravemente del riñón en 1978, tras lo que permanecía mucho tiempo en cama. El 14 de agosto de 1988, sobre la 1 de la tarde, Enzo Ferrari parte de este mundo, en su cama rodeado de su familia. Durante 1960, Enzo Ferrari recibió el título honorífico en Ingeniería Mecánica por parte de la Universidad de Bolonia. A lo largo de su vida, sus coches ganaron más de 4.000 carreras, obteniendo 13 campeonatos del mundo. En reconocimiento a sus logros, fue incluido en el Salón Internacional de la Fama Motorsports en 1994.